Vamos a hablar del nigromante. En el folclore, el nigromante no es simplemente alguien que habla con los muertos, es alguien que los usa como herramienta, y eso lo vuelve inquietante. La palabra viene de necromancia. En griego significa adivinación por los muertos. ¿Qué lo hace tan perturbador? No respeta el descanso eterno, invoca a las almas que deberían estar en paz, trabaja con cuerpos, huesos, sangre, restos. No es magia limpia. Paga un precio. En muchas historias, cada ritual le quita algo al invocado: la cordura, la humanidad, la memoria. Y nunca estás solo, aunque lo parezca. Siempre hay algo detrás, ayudando o esperando. El nigromante no invoca a los muertos, les presta lo que fue su cuerpo por unos segundos, y cada vez que lo hace, algo del muerto se queda. Voces que cambian, movimientos que no controlan, recuerdos que no son suyos, y eventualmente ya no saben quiénes son. Dicen que hay quienes hablan con los muertos, pero hay otros que los dejan entrar, porque el verdadero horror no es escuchar a los muertos, es cuando empiezan a responder sin que los llames. ¿Dónde empieza la nigromancia? En el mundo antiguo, en Grecia, en textos como la Odisea, el héroe Odiseo baja al inframundo y habla con los muertos mediante un ritual con sangre. Aquí nace algo clave. Los muertos no hablan gratis, necesitan algo: energía, sangre, vida. En Egipto también existían rituales, pero eran más religiosos que oscuros. Después vino Roma. Ahí la nigromancia ya era vista como algo peligroso. Hechiceros intentaban invocar espíritus para conocer el futuro, pero algo cambió. Ya no era sabiduría, era corrupción, manipulación de la muerte. Luego llegó la Edad Media. Aquí nace la imagen más oscura del nigromante. La Iglesia prohibió estas prácticas y las relacionó con demonios. Se decía que hacían rituales en cementerios, que usaban huesos, sangre, símbolos, y lo más inquietante, se creía que no eran los muertos los que respondían, sino algo imitándolos. El nigromante nace de una idea muy antigua. El ser humano nunca aceptó la muerte y algunos decidieron romper esa regla. Pero con el tiempo, todo se volvió más oscuro. No estás hablando con los muertos, estás llamando a algo que finge serlo. Un posible ejemplo de nigromancia es el papa que hablaba con un cráneo. La figura central es el Papa Silvestre II, un hombre real, pero rodeado de rumores. Antes de ser papa, era un erudito brillante, matemático, astrónomo, estudioso de conocimientos prohibidos, y eso ya lo hacía sospechoso. Pero la leyenda dice algo más perturbador. Se decía que poseía un cráneo que hablaba. No era un objeto cualquiera, respondía preguntas, podía decir sí o no, predecía el futuro, sabía cosas que nadie más sabía. Algunos decían que era un artefacto, pero otros creían algo peor, que dentro había algo, un espíritu o algo que fingía serlo. Se decía que aprendió estos conocimientos en tierras lejanas, como Al-Ándalus, pero no hablaba de ciencia, hablaba de rituales prohibidos, de contactos con entidades, de conocimiento que no debía aprenderse. La historia más inquietante es la de su muerte. El cráneo le hizo una advertencia. Le dijo que moriría cuando celebrara misa en un lugar llamado Jerusalén. Silvestre evitó ese lugar toda su vida, pero un día celebró misa en una iglesia en Roma llamada Santa Cruz de Jerusalén, y ahí cayó muerto. Tal vez el Papa no hablaba con un cráneo, hablaba con algo que aprendió a usar uno. No todos los nigromantes buscaban respuestas, algunos buscaban control, porque hablar con los muertos no era suficiente. Había quienes entendieron algo más oscuro, que el cuerpo incluso después de la muerte podía seguir siendo útil. Así nació una de las prácticas más perturbadoras de la Europa medieval, la mano de gloria. Para los nigromantes y para aquellos que aprendían de ellos, los muertos no eran sagrados, eran herramientas. La mano de gloria no era un símbolo ni un objeto decorativo, era un instrumento.
Se decía que permitía entrar a cualquier lugar sin ser visto, sin ser detenido, porque al encenderla, la voluntad de los vivos desaparecía, pero para crearla había que hacer algo que pocos se atrevían a imaginar. La mano debía ser tomada de alguien que hubiera muerto en la horca. No cualquier muerto, uno marcado por una muerte violenta, abrupta, incompleta. Después era cortada, tratada con sal, secada durante días, y en algunas versiones se utilizaba grasa humana para convertirla en una vela. Cada dedo podía encenderse y cada llama representaba a alguien dentro de la casa. No era solo un cuento, existen registros de esta práctica en antiguos grimorios donde se describen métodos para su creación y su uso. También aparecen recopilaciones de folclore europeo, como una herramienta usada por ladrones y aquellos que conocían artes prohibidas. Se cuenta que en una antigua posada todos dormían, el fuego se había apagado y el silencio era absoluto, hasta que la puerta se abrió. Un hombre entró, sin prisa, sin hacer ruido, y en su mano llevaba algo encendido. No iluminaba la habitación, consumía el aire en ella. Uno a uno los dedos comenzaron a arder. En las camas nadie se movía, nadie excepto uno. Un viajero abrió los ojos, pero no podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar, ver cómo el hombre que caminaba entre las sombras, cómo se detenía frente a cada cuerpo y cómo lentamente la mano parecía girar hacia él. Para los nigromantes la muerte nunca fue el final, fue una herramienta, y tal vez lo más perturbador no es que esto existiera, sino que alguien aprendió a usarlo. Mucho antes de que los grimorios hablaran de nigromantes, ya existían historias que advertían sobre el peligro de desafiar a la muerte. Unas de ellas provienen de antiguas tradiciones celtas recopiladas siglos después de textos como el Mabinogion. En estos relatos se menciona un objeto conocido como el caldero negro, un artefacto que pertenecía a antiguas tierras de Irlanda y que tenía un poder imposible. Devolver la vida a los muertos, pero no era un acto de resurrección. Como muchos imaginarían, los cuerpos eran arrojados dentro del caldero y al poco tiempo regresaban. Caminaban, luchaban, pero no hablaban, no pensaban. No eran quienes habían sido, eran cuerpos sin voluntad, obedeciendo únicamente a quien los había devuelto. Durante una guerra, este poder fue utilizado para crear un ejército. Cada soldado caído era arrojado al caldero y regresaba una y otra vez, haciendo que la muerte dejara de ser un límite, hasta que alguien comprendió lo que realmente estaba ocurriendo. No estaban venciendo a la muerte, la estaban profanando. Un hombre decidió detenerlo. Se hizo pasar por un muerto y fue arrojado dentro del caldero, y desde su interior lo destruyó. El caldero fue reducido a fragmentos, y con él terminó aquel ejército imposible. Pero la historia no fue un triunfo, fue una advertencia, porque lo que ese objeto hacía no era devolver la vida, era demostrar que hay cosas que no deben regresar. Y tal vez esa ha sido siempre la lección. No importa si se trata de un cráneo que responde, una mano que controla o un caldero que devuelve cuerpos. La muerte no es un límite que deba romperse,